Cordial saludo para todos y para todas. En esta ocasión, en el lunes de Zapatero, vamos a conversar con el comunicador Juan Camilo Cruz García. El tema va a ser qué ha ocurrido y cuáles son las perspectivas políticas de los llamados puntos de resistencia. Edgar Vázquez Benítez, el investigador de la Universidad del Valle, recuerden que había planteado que la zona occidental de la ciudad y la zona oriental de la ciudad, o sea, la zona de ladera, el caso de Nápoles, Siloé y Terrón, y en el caso del oriente, todo lo que está cerca al río Cauca, las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, fueron zonas en su momento ocupadas por comunidades como producto de que la institucionalidad no generó una demanda de vivienda formal a la que pudieran acceder. De alguna manera, Benítez plantea que ahí se fragmentó la ciudad, que Cali es una ciudad dividida. Y de alguna manera nosotros hemos vuelto a plantear y hemos traído ese tema a la mesa para, en ese contexto, analizar cuáles son las perspectivas políticas de los puntos de resistencia que se dieron en esa zona de ladera y en la zona oriental de Cali. Los invitamos y las invitamos. Acordate que tenés que suscribirte al canal y acordate que hace tus comentarios, tus críticas, tus observaciones, tus puntos de vista. Bienvenido al lunes de Zapatero. Bueno, muchísimas gracias. Tu espacio también. Gracias. Juan Camilo, ¿cuáles son las perspectivas políticas de los llamados puntos de resistencia que se constituyeron a partir del 28 de abril? Sí, en primer lugar me parece muy acertado que hayas utilizado el término perspectivas en plural, porque da cuenta de algo de lo que vamos a hablar más adelante. Me gustaría contarlo, de esas diferentes dimensiones políticas que intervienen en lo que ha pasado durante estos días en el paro nacional, que tienen unos antecedentes mucho más largos. Para poder siquiera pensarlas, en primer lugar hay que tramar, ¿no?, conceptualizar el carácter sociodemográfico de estos puntos de resistencia, los lugares, los barrios en los que tuvieron lugar. Hay una cosa que a mí siempre puede ser un diagnóstico equivocado, no sé, tal vez, pero una de las cosas que percibí desde el comienzo, cuando comencé a involucrarme con el paro nacional, es que a diferencia de las otras ciudades, en Cali, los lugares en los que se constituyeron los puntos de resistencia fueron específicamente unos barrios concretos, los barrios donde vivían los resistentes, vamos a decir, que pertenecen, digamos, a la ladera de Cali y, en segundo lugar, a Agua Blanca, ¿no?, y al norte. Son los tres focos de resistencia que yo ubico como los principales: Siloé, Puerto Resistencia y Sameco, Fuerte Sameco. ¿Qué ocurre en estos puntos? En estos puntos entre ellos tienen muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, podemos categorizar, por ejemplo, a Puerto Resistencia, donde viene una confluencia de diferentes sujetos, de diferentes etnias, de diferentes culturas, que a fuerza de la exclusión de la ciudad y del modelo neoliberal en el que estamos insertos, han estado como aparte de la ciudad, han estado limitados por fuera. Hay una cosa que uno siempre en Cali se imagina, es que Cali comienza en la Simón Bolívar y termina en la Primera, ¿no? Toda esa otra Cali de la que hablaba Edgar Vázquez, esa otra Cali es la que resurge en este contexto. Entonces, hay que pensarlo desde ahí. El bloqueo, el punto del bloqueo no es solamente la ruptura de las arterias, sino la reocupación de los barrios a partir de un tejido comunitario que había sido disuelto y que reaparece con el acontecimiento. Eso es lo primero que yo diría con relación a esa caracterización de los puntos. Juan Camilo, en ese sentido, digamos, ¿cómo podemos valorar que el Cali de los 60 tuvo una convulsión con respecto a la ocupación precisamente de la ladera? Claro. Y de ese oriente se iniciaron procesos? Y allí, esos procesos de recuperación de tierra que generaron solidaridad, vecindad entre esas comunidades, en esos actos también de resistencia, porque se consolidaron barrios. Claro. Por ejemplo, emblemático el rodeo. Por supuesto. Emblemático el rodeo. ¿Qué
¿qué relación podría existir porque esas comunidades, toda esa emotividad, todo ese fragor, ¿verdad? Toda esa rebeldía, cuando se consiguió la casa parece que se hubiera atenuado, ¿verdad? Hubiera Sí, tenido un nivel, sin y duda. que posteriormente, digamos, muchos de esos líderes y lideresas pareciera que fueran cooptados. Pero hoy ese resurgir de los puntos de resistencia parece que trajera parte Nuevamente, también de esa memoria, ¿no? por supuesto. ¿Sí? ¿Qué Que además es una pensás? memoria, en el caso, por ejemplo, de Puerto Resistencia, de ciertos lugares, es una memoria negra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque son dinámicas de socialización relacionadas con esas prácticas culturales de estas comunidades, ¿no? Sí, es difícil por el momento liminal en el que nos encontramos, para mí, todavía sacar conclusiones acerca de eso. Yo lo leo en una dinámica similar a la tuya. Hubo un atenuamiento progresivo y unas condiciones materiales que hicieron mucho tiempo creímos que habían estado disueltos esos lazos. Yo creo que eso es lo que más dolía aquí en Cali, tu experiencia, que igual es de más tiempo, tuvo que haber generado algún tipo de malestar con respecto a eso, pero no estaban muertos. A mí me parece que lo particular es eso, no estaban muertos esos tejidos comunitarios, como si esas formas de vida que a veces uno piensa que materialmente se pueden destruir, siguen estando como debajo de la tierra. Que no es casual la metáfora, ¿no? Entiendo que en la coyuntura actual, por razones del modelo económico del país, la supervivencia aislado de un modelo que fuera capaz de integrarlos de forma coherente, ¿sí? Llegó a un punto donde la explosión no se podía dejar de lado. Con mi pareja, con otra gente, nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo pensando cuándo iba a ser el momento. Lo impresionante para mí es que no se hubiera dado antes. Entonces, ese resurgir ahora es una cosa que yo no logro pensar en el momento específico en el que estamos, pero me parece que es una dinámica propia, una lógica propia de este tipo de comunidades. No sé si me hago entender. En esa misma dirección. Son comunidades ancestrales, hay que tener en cuenta eso. Claro, sí, son comunidades ancestrales, tener razón, digamos, la cercanía. Entonces, yo voy a tocar dos temas. Perfecto. Uno, el tema regional. ¿Mm? Es decir, Colombia es un estado centralista, siendo que en la realidad es un país de regiones. Por supuesto. Y nosotros estamos en la gran región geográfica del Valle del Río Cauca, ¿verdad? Que coge Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Juan Camilo, entonces, dos preguntas. La primera, ¿qué ocurre en Cali, que es donde sí se consolidan puntos de resistencia? Y segundo, Colombia es un país centralista. Y ese actuar que se genera a partir del 28 en la ciudad de Cali se convierte en un referente a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿por qué Cali? Sí, ¿por qué Cali? La gran pregunta. Creo que la segunda pregunta en cierto sentido responde la primera, ¿no? Cali es un espacio de confluencia de la región suroccidental colombiana, incluido gran parte del Pacífico, donde precisamente esos espacios en los que se dieron los puntos de resistencia fueron los lugares donde ellos llegaron a ocupar durante las migraciones internas del país. Cali es un foco virtual de confluencia regional de diferentes tipos de sociabilidad, diferentes tipos de comunidades, que no es igual para la lógica centralista del resto del país, ¿sí? Nosotros somos Colombia como país de regiones, que esa dinámica que a veces aparece oculta en la narrativa oficial de la nación, Cali puede representar como una contradinámica, el modo de sociabilidad de la Cali no integrada, no de la Cali a la que aspiran ser, vamos a decir, los defensores de Belalcázar. Cali representa esa otra Colombia. También hay dos Colombias, ¿no? Esa Colombia oculta. Entonces, la confluencia, ¿no?, de esta dimensión regional que se da en Cali es lo real de Colombia, es la dimensión real de las sociabilidades de Colombia que a veces aparecen ocultadas. Lo que estamos viendo en los puntos de resistencia es una reemergencia de ese elemento oculto, de ese elemento real oculto en la narrativa de la nación. Por eso Cali logra representar como el momento más radicalizado, no en sentido de violencia,
sino en el sentido de la dimensión de las demandas, el momento más radicalizado de todas las protestas de Colombia. Esa es la razón. Hay una narrativa histórica sobre Colombia que ha ocultado esas otras dinámicas de sociabilidad, que las ha expulsado, que las ha empobrecido, y en Cali se ha podido ver su reemergencia. Los barrios en los que se ocupan los puntos de resistencia son precisamente los barrios en los que habitan esas comunidades que han sido históricamente marginadas por el discurso oficial de la nación. Esas dinámicas de los puntos de resistencia, Tejada, el periodista de Canal 2, habla de la barriada. Sí. Habla de la barriada. Sí. Para darle una connotación de que tiene un arraigo y una relación muy estrecha con el territorio. ¿Sí? Sí. Entonces, hablemos de eso, hablemos Sí. de esa particularidad, como de esa impronta. Sí, al igual que se ha intentado construir con Cali, también con los barrios y con las zonas de vida se ha tratado de imponer unas lógicas, y es de los 70 para acá, muy fuerte en los 90, unas lógicas de expulsión, unas lógicas donde el tejido social no podía darse. La barriada es la reocupación del espacio para la gente del barrio. Yo creo que es una cosa de las que molestó mucho a los ciudadanos de Bien cuando hicieron sus misivas, era que los habitantes de Cali, de la otra Cali, estaban ocupando su ciudad, estaban diciendo, esta ciudad también es mía. Colocan en sus barrios, o sea, abren las puertas de sus casas privadas, ¿no?, para salir a vivir, a reexistir. En los territorios específicos, que son los territorios donde han vivido, pero han vivido expulsados de sus propias lógicas de vida. Entonces, hay que siempre entender, según mi lectura, a los procesos de los puntos de resistencia como un sujeto político, no son las luchas de la clase obrera del siglo pasado, es un sujeto político concreto que necesita del territorio para poder proyectar su lucha, amplificar su lucha, porque en el territorio es donde se construyen sus identidades específicas. Bueno, ve, Juan Camilo, está lloviendo, ¿viste? Está lloviendo, hermano. Caminábamos y nos enchuspamos por ahí. Juan Camilo, hay un arquitecto que se llama Harold Martínez, la Universidad del Valle. Harold diseñó, pues tiene un sitio emblemático de la ciudad que es la plazoleta Jairo Varela. Harold plantea que el territorio hay que habitarlo, ¿sí? O que hay que habitar el territorio. Y eso tiene, digamos, una connotación en términos de las vivencias, ¿verdad?, de las cotidianidades de las comunidades. Entonces, sí, uno podría ir miremos lejos, por lo que entiendo, no conozco la obra del arquitecto de Harold. El territorio solamente es territorio habitándolo. Eso es lo que nos enseña también lo que pasó en los puntos de resistencia. Con la emergencia yo estuve mucho más cercano a Sameco y a Puerto Resistencia en el activismo, en esta coyuntura, y de lo que uno se percataba era digamos, de unos barrios en los que vuelve a resurgir una historia de un barrio, vuelve a resurgir las formas de vida para y con el espacio concreto de la vida, que las carreteras no son carreteras muertas y que la arquitectura no es arquitectura muerta, y que las calles, los espacios donde ellos viven todos los días no están muertos, sino que ahora reaparecen, reemergen con una lógica común. Entonces uno diría, sí, el territorio solamente es territorio cuando se habita, y el territorio solamente es territorio cuando se habita en común. Esta es una de las grandes enseñanzas de los puntos, que tiene que ver con la lógica del tipo de sujeto social, digamos, que lleva a cabo el proceso. Hay una cosa que yo te quería comentar con relación a ese sujeto político y a esa dimensión uno se acuerda de los debates marxistas del siglo pasado acerca de la emergencia de la conciencia de clase, ¿no? Cómo el marxismo desligaba el aspecto territorial de la creación de esa conciencia de clase, los lugares donde de verdad los diferentes sectores de la sociedad cohabitan, conviven, dialogan, y digamos, cómo eso es el verdadero constructor de una, por ahora incipiente, identidad,
que retoma precisamente esas dinámicas ancestrales, esas dinámicas de los territorios de los que ellos venían, de la que hablábamos antes. Entonces, para mí, el territorio es un elemento fundamental para pensar la conciencia, ¿sí? Las lógicas políticas, las lógicas de interacción, las lógicas de vida y las lógicas en general de ese sujeto político que antes no veíamos de forma tan directa, ¿no? en la palestra pública, y que ahora obliga a repensar la política en su conjunto. Desde ese punto de vista, retomemos la pregunta inicial. Ahí vamos, ahí va, exactamente. Entonces, estamos diciendo, si habita el territorio, hay un sujeto político. Sí. El papel de la mujer, que en otra ocasión, digamos, merece una especial un capítulo especial. Un capítulo aparte. Entonces, miremos qué otra perspectiva también, qué otra perspectiva política. Ahí me gustaría mucho, y para la gente que nos escucha, les quiero recomendar 2 autores que yo he visto que vos haces en el lunes de Zapatero bastante eso. Uno que se llama Alexandre Roig y uno que se llama Juan Grabois. Ambos son argentinos. Digamos que escribe mucho acerca de las dinámicas del 2001 en Argentina, de la crisis del 2001, cuando un sujeto muy similar al sujeto político que nos compete en este contexto, comenzó a armar también sus propias dinámicas de vida. Son los sujetos estructuralmente excluidos por las dinámicas raciales, por las dinámicas sexogenéricas, por las dinámicas del neoliberalismo, estructuralmente excluidos. En algunos casos se ha intentado llamar como precariado, pero bueno, eso no es importante tomarlo. Ese sujeto aparece dentro de las dinámicas del neoliberalismo y ese sujeto trae una nueva forma de creación de riqueza, ¿sí? Y de creación de vida, que es diferente a la de la clase obrera que conocimos fundamentalmente en el siglo pasado y que con la caída de los sindicatos y la cooptación pues se ha ido desestructurando, ¿no? Y este nuevo sujeto político tiene nuevas lógicas y nuevas dinámicas. Estamos conociéndolas. ¿Qué podemos saber de él? Las economías populares, las economías barriales son un eje central, ¿sí? La forma de gestionar los recursos es en común, es comunitaria, ¿sí? Y las mujeres ocupan un papel central porque han sido históricamente quienes se han encargado, digamos, de ese papel de la reproducción de la vida. Entonces, estamos hablando de un sujeto que nos trae la pregunta acerca de la reproducción de la vida, la pregunta acerca de nuevas formas de construcción de riqueza y la pregunta de nuevas formas de habitar el territorio. Esa es una dimensión política, de las perspectivas políticas, que genera este proceso a largo plazo, ¿sí? Se está constituyendo un nuevo tipo incluso de economía, se está constituyendo un nuevo tipo de interrelación social, un nuevo tipo de ciudad. Una dinámica que se va haciendo poco a poco a largo plazo, pese a que las demandas no sean explícitas en todos los contextos, pero lo que vemos en las ollas comunitarias, es lo que vemos en las bibliotecas populares, es lo que vemos en los cultivos urbanos de las huertas comunitarias. Eso lo estamos viendo a largo plazo y eso genera... nos permite pensar un nuevo tipo de habitabilidad de la ciudad en la que antes no estábamos inmersos. Es una reconversión, ¿no? Una reconversión que afecta a esos otros sectores que intentaron cooptar y romper esos tejidos comunitarios de los que hablábamos en un comienzo y que es como la contradinámica de eso, lo que responde a eso. Eso es, digamos, la perspectiva a largo plazo, lo que para mí es más interesante, hay una construcción de poder, una construcción real de poder. Y esa es una dimensión y en otro nivel está operando, digamos, lo que tiene que ver con las demandas específicas que se están haciendo, que a veces son un poco más desorganizadas, hay procesos asamblearios mucho más difíciles de llevar a cabo por la diversidad de los agentes que operan en los territorios, ¿no? Estamos hablando de que hay gente en las primeras líneas, los jóvenes, de unas demandas específicas, estamos hablando también de las mujeres resistentes de los lugares que llevan a cabo otras demandas y que construyen en el hecho directamente. Y estamos hablando también de otras organizaciones que históricamente han ayudado a esos territorios en la construcción de tu tejido social. Ahí hay otra dimensión de la perspectiva política de eso. Juan Camilo, digamos que estamos en esta conversa planteando que esa dinámica tiene una perspectiva del mediano y del largo plazo, que sí, es radical. Es radical. ¿Verdad? Y es fuerte, sí, porque está hablando de, finalmente, digamos, reconstruir, si se quiere, ¿no?
reconstruir. Y sobre todo es una crítica al neoliberalismo, a decir que la crisis es del modelo neoliberal. Exactamente. Y que el modelo ya no atiende. Y que además intenta ya buscar formas de operar para responder a eso. Exacto, lo hace de facto. De facto. Entonces las ollas comunitarias, lo que decías del papel de las mujeres, el tema de la barriada, el tema de la solidaridad, Sí. las perspectivas de huerta comunitaria, seguramente de manejo de residuos. Sí, esperamos. El tema de las mujeres. Bueno, digamos que hay sectores de la izquierda, sobre todo, que están afanados para que los jóvenes inscriban la cédula y voten. Y entonces plantean de que allí, digamos, esa es la verdadera lucha. Esa es la verdadera lucha, es la de las elecciones, que además aquí son expertos en robárselas. Sí, y que además, si vos... Sí, bueno, termina. Entonces digamos que esa otra perspectiva, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa perspectiva? Sí, es difícil, los sectores que están adentro son muy heterogéneos, digamos, ¿no? Entonces sería difícil hacer como una segmentación del tipo de lector que es, que implica en términos de ciudadanía. Hay una cosa que hay que resaltar, hay una dimensión de ellos que a veces se presenta como antipolítica precisamente por los sectores históricamente integrados de la política, que se presenta como si eso fuera antipolítica, porque la queja no es una queja partidista, ¿sí? No intenta, aunque obviamente hay grupos que han colaborado durante muchos momentos, que eso tampoco hay que desconocerlo, y a los que muchos de ellos se sienten ideológicamente, por lo menos se sienten interpelados por ellos. Mira, yo lo que pienso es esto, yo lo que pienso es que esa dimensión electoral, a mí me parece que es importante votar, yo entiendo perfectamente pero incluso si llegara a ganar las elecciones, una propuesta alternativa, si esos tejidos no existen en ese otro nivel del proceso, de nada sirve la elección. Entonces, a veces se intenta atender mucho lo urgente, ¿no? Y no se mira lo importante, lo radical, en donde están los espacios reales de transformación. Yo lo que pienso, es como mi opinión, es que incluso para plantearse una perspectiva desde el punto de vista de la toma del Ejecutivo, sin estos otros espacios radicalizados de construcción real en el territorio de poder, no sirven, son mucho menos importantes. Y los pelados en cierto sentido tienen claro eso, ellos no están en contra de la participación política, de ahí hay seguramente, como siempre pasa, personas que se van a lanzar al Consejo, hay líderes que ya se han estructurado, digamos, en el calor de la lucha, liderazgos que ya se han estructurado, pero no es la pregunta que se está haciendo adentro de los territorios. La pregunta no es a quién vamos a subir porque la perspectiva, la lógica es una lógica a largo plazo. Llevan mucho tiempo siendo traicionados en el país, y además que no solamente acá, ¿no? Eso tiene que ver también con lo que pasa incluso en Cuba, si quisiéramos, y lo que ha pasado con las últimas protestas de los últimos años. Entonces yo creo que no por ese lado no es donde se está resolviendo el proceso, aunque de cualquier manera ellos se van a sentir interpelados por las elecciones, eso es seguro. Juan Camilo, ¿podríamos plantear que dentro de la crisis del neoliberalismo hay una concepción del poder entendida como de llegar, ¿verdad? Y entonces se supone que si llegas al poder todo se resolvía, ¿verdad? Sí. Entonces lo que evidencia la crisis del neoliberalismo, independientemente de que seas liberal, conservador, con esos matices, inclusive alternativos, sí, es que llegar al poder no significa, porque si no llegas, no solamente con un entramado, sino con una conciencia política diferente que rompa, que fracture esos elementos históricos clientelistas, de nepotismo, raciales, patriarcales, ¿verdad?, colonialistas, pues sencillamente lo que estás haciendo es reproduciendo. Estás desgastando un proceso. Y estás reproduciendo el esquema. Sí. Inclusive en nombre a veces de otras alternativas. Palabras hermosas. Por lo tanto, porque hay sectores que me dicen, Rubén Darío, pero esta administración roba. Yo les he dicho, no, pero es que no solamente esta administración, sino nosotros llevamos compitiendo por el primer lugar de la corrupción ya varios lustros, varias décadas, ¿no? Sí. Bueno, pero para que retomen lo que voy a decir, que esta reflexión, digamos, es mucho más profunda, ¿no?, la que acabamos de hacer, y tocaría profundizarla más, valga la redundancia. ¿Qué pensás del papel del alcalde Jorge Iván Ospina Gómez en esta coyuntura? Porque estamos hablando de Cali,
¿sí? Entonces, unos actores son los puntos de resistencia, las comunidades, las barriadas, las mujeres, esas mujeres haciendo ollas comunitarias, todo esto, toda esta solidaridad que despierta, ¿verdad? Y que es lo que entreteje, ¿verdad? Y lo que está en ebullición por debajo, ¿verdad? Y es lo que tiene una perspectiva del mediano y de largo plazo. Y en ese sentido, ¿qué pensás del papel de Jorge Iván? ¿Cuál Jorge Iván? Porque hubo varios, en la coyuntura hubo muchos Jorge Ivanes. Yo me refiero al Jorge Iván para retomar un poco también el tema de la región, del territorio. Sí. El Jorge Iván, que llega el ministro de Defensa y está la jefa. Ahí es donde demuestra dónde está el Exacto, poder. Ese es el momento, digamos, más álgido donde usted tiene que demostrar su talante. Sí. Me refiero a eso, porque entiendo que todo el proceso posterior de diálogo con los puntos de resistencia, con otros sectores, fue producto de la misma presión de la comunidad. Sí. Por ejemplo, un sector importante como la iglesia, ¿no? Indudablemente. Sí. Algunos empresarios también independientes, digamos, con el ánimo de buscar una salida. No, me refiero a ese papel primero. Sí, yo creo que la situación con él es paradójica. En un primer lugar, pues desistió del poder que se le había conferido, ¿no? Como alcalde de la ciudad, desistió totalmente, y es una cosa gravísima porque entregó el poder al poder. Cuando tenía que funcionar como alcalde en el sentido de relacionarse directamente con la ciudadanía que lo estaba interpelando, ¿sí? Él decidió, pues, entregar el poder de la ciudad, ¿no? Agentes de invasores, porque por lo menos lo que se sintió, uno trata como de sostener las emociones que hubo en esos momentos que vimos aterradores cuando llegó el ministro Molano. La perspectiva era la perspectiva que ha permitido una invasión de agentes que no son la ciudad, que son no solamente de dónde vienen, sino que hacen parte de esa nación política, ¿no? No del país real, sino que estoy utilizando los términos gaitanistas, de la nación, hacen parte de esa nación política que venían a invadir el territorio, y el alcalde soltó su función como alcalde, ¿no? Y entregó la ciudad a eso. Pero paradójicamente, por las diferentes fuerzas en conflicto que había en la ciudad, ¿no? Estoy hablando de los sectores de Ciudad Jardín, por ejemplo, había que sostenerlo. O sea, hubo la necesidad de que en los puntos de resistencia se le volviera a conferir a él su papel como administrador del territorio, ¿no? Como administrador, que ahora cumple efectos que yo entiendo que son perniciosos. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora que ya han comenzado a impulsarse estos procesos que se venían dando durante el paro, que ahora se están institucionalizando y se está buscando la forma de que se sostengan en el tiempo, hay movimientos, ¿no? De la administración municipal que intentan nuevamente cooptar estos procesos autonomistas de los territorios para sí. Entonces hay una pugna entre dos lógicas de integración ciudadana urbana de la ciudad de Cali, la lógica de la administración que intenta cooptar y la lógica de los ciudadanos que intentan construir en autonomía, con el problema de que en un momento crítico de la ciudad, donde tenía que demostrar precisamente ese papel que se había dado a cumplir en él, desistió de hacerlo. Entonces hay un problema de legitimidad, un conflicto, esa paradoja, pues, que te dije al comienzo. Ven, Juan Camilo, esta conversa está muy interesante. Entonces te propongo que no la demos por finalizada, sino que le demos continuación, y además porque hay un tema que nos interesa mucho, y es el papel que han jugado las mujeres, ¿verdad? en esos puntos de resistencia, y me parece que amerita allí un análisis más profundo, y obviamente con la participación de ellas. Entonces te propongo que le demos continuación, ¿sí? Perfecto. Entonces te quiero dar las gracias. Lo mismo. Muy bacano que hubiera estado acá, hermano. Y nos vemos el próximo lunes. Y acuérdense que esto es cuestión de pan de bono. Lunes de Zapatero. Muchas gracias. Gracias.